Amado Dios, queremos como cada lunes dedicar este tiempo, Señor, a ti, consagrar, Señor, este tiempo en el cual queremos ser instruidos, Señor, por aquel que fue enviado a nuestra vida para enseñarnos todas las cosas y es el Espíritu Santo de Dios. Queremos poner nuestra mente, nuestro corazón, todo nuestro ser, Señor, en quietud para que tú puedas, Señor, instruirnos, enseñarnos, guiarnos, Señor, a través de tu palabra, a través del conocimiento, Señor, de aquellas cosas que son necesarias para nuestra madurez, para nuestro conocerte más, para, Señor, también predicar tu palabra, porque lo que podemos conocer, Señor, tal vez sea la palabra que alguien esté necesitando, Señor, cuando nosotros la compartamos. Yo te agradezco por llegar Señor, hasta esta clase con cada uno de mis hermanos. Gracias por cada lunes, gracias por cada tiempo compartido en este lugar. Gracias porque vemos, Señor, que tu palabra, mi amado Señor, que nació en tu mente, sigue siendo infinita, Señor. Como es tu pensamiento y como es, Señor, lo que tú determinaste para bien, para gracia, para misericordia y para vida, Señor, sobre nosotros. Yo quiero proclamar, Señor, en esta noche que el único que tiene voz y autoridad para hablar y para hablarnos es el Espíritu Santo de Dios, bajo el cual llevamos cautivos nuestros pensamientos a la obediencia de Cristo, pero bajo el cual también ponemos todo este auditorio, todo este lugar, las personas que van a mirar en la semana a través de lo que es la plataforma digital, que cuando se sienten para escuchar el material, para poder escuchar la clase, para poder ser guiados en el material y también cuando tengan que realizar, Señor, las tareas prácticas y los exámenes, Señor, seas tú el que hiles y guíes cada pensamiento, Señor. Yo proclamo y declaro lo que escrito está en tu palabra, Señor, en el libro de Filipenses, en el capítulo 4, Señor, donde dice que la paz que sobrepasa todo entendimiento y que puede venir solamente, Señor, de ti, es la que ahora gobierna sobre nuestras mentes y sobre nuestro corazón. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Bien. Nos queda una clase más, o sea, el lunes que viene se van a volver a encontrar conmigo, va a ser la última clase, ya vamos a llegar al último tramo de lo que es la materia. Quiero decirles que hay algunas cosas que ustedes encuentran en el material, pero en las cuales yo no profundizo, como les estaba diciendo, porque en realidad el material tiene que ver con el contenido teórico y lo que yo quiero darles es el contenido práctico, la aplicación de lo que van a leer en el material. Ahí, además, ustedes van a tener otras materias, algunos ya la han cursado, viene después, en el año van a cursar Introducción al Nuevo Testamento, después van a cursar Pentateuco, van a cursar también Profetas Menores, Profetas Mayores, las Cartas Paulinas, van a también, bueno, ahí nos vamos a volver a encontrar, en Profetas Menores nos volvemos a encontrar y también en lo que es todo lo que tenga que ver con las cartas que no son las cartas paulinas. Desde el libro de Santiago en adelante se vuelven a encontrar conmigo. Así que no se preocupen porque va a haber como un desglosamiento, van a poder ir sacándole hojita tras hojita a cada una de las cosas que ahora estamos viendo como un pantallazo. Por eso es que se llama Introducción a la Biblia, precisamente. La semana pasada veíamos lo que era el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto. Le dimos ahí una mirada rapidísima sobre lo que tiene que ver la esencia y el contenido de este libro, que es el de mayor grosor en contenido, por decir de alguna manera, de lo que tiene que ver con la Biblia. Algunos conceptos que tenemos que recordar, bueno, la palabra Biblia es un compendio, es una biblioteca, tiene que ver con el canon tiene que ver con un lineamiento. Yo la semana que viene les voy a traer el otro link, ahora vamos a mirar al final, en el PowerPoint está el link de lo que vamos a ver hoy para los que miran online, pero nosotros los vamos a poder ver aquí.
pero la semana que viene le voy a traer otro en el cual ustedes van a comprender con mucha más facilidad por qué canon, por qué la unificación de los libros, por qué hay una persona que se llama Orígenes de Alejandría, nombres de tiempos antiguos, pero que tienen que ver mucho con la composición de esto que tenemos hoy en nuestra mano que se llama Biblia. Hoy vamos a ir al Nuevo Testamento, y si vamos a lo que es el PowerPoint, van a ver que yo hice le puse introducción a la nueva alianza. Y usted dirá, ya me cambiaron el nombre otra vez. Justamente una alumna que lo hace virtual me escribía, estaba haciendo ya el trabajo práctico este fin de semana, y me escribía diciéndome, estoy mirando el video. Y aquí habla de revelación, pero usted habla de historia sagrada, algo así era, ¿no? Y le digo, tiene que ver con lo mismo. El pensamiento de Dios es revelación, pero también es sagrado. O sea que hay palabras que por ahí en el material lo van a encontrar como un concepto diferente, pero no cambia la esencia de lo que yo les estoy diciendo. No es que la profesora dijo cualquier cosa, no, la pastora va alineada a lo que dice el material, pero voy por un caminito paralelo, para hacerles más corto el recorrido nada más. Entonces, introducción a la nueva alianza, pero abajo les puse la descripción del por qué. Porque Nuevo Testamento tiene que ver que cuando los primeros escritores de la Biblia tenían que ponerle un nombre a la conformación de los libros antiguos y a los nuevos libros que encontraron para unificar con los evangelios, para unificar con las cartas paulinas, para luego unificar con todo lo que era la nueva revelación, que es el libro de Apocalipsis. Ellos aunaron en ponerle en hebreo alianza o testamento o pacto, suena de una manera diferente y tiene también connotaciones diferentes. Entonces, los autores del Nuevo Testamento, recuerden también, abro paréntesis, el Antiguo Testamento está escrito en hebreo y en arameo. El Nuevo Testamento está escrito en griego, excepto 70 palabras pronunciadas por el Señor Jesús en arameo, nada más. O sea, en el Nuevo Testamento, cuando el Señor Jesús pronunció algunas palabras, hay algunas palabras en arameo. El resto del Nuevo Testamento está completamente escrito originalmente en griego. ¿Por qué? Porque era el idioma popularizado en ese tiempo. Entonces, la forma de hacer correr el mensaje de Jesucristo era escribir en un idioma que viajara por todo el mundo conocido. ¿Y por qué digo el mundo conocido? Porque hasta que cuando llegó a América, sí ya llegó en latín y luego llegó en español. Es más, sigo abriendo paréntesis, las primeras misas cristianas de lo que es la comunidad católica en América se hacían en latín. El sacerdote daba la liturgia en latín, y no solamente en latín, sino de espaldas al pueblo. Así se daban las primeras misas. Si alguno tiene algún abuelito todavía de 90, 100 años por ahí, y pregúntele, a lo mejor se acuerda todavía que acá, incluso en la provincia del Chaco, las primeras iglesias y los primeros sacerdotes daban ese tipo de liturgia en lo que era la iglesia. Pero bueno, vamos acá, por eso le puse introducción a la nueva alianza, no es que les cambié el nombre, sino que vuelvo a esto, en la traducción a Nuevo Testamento, quienes tradujeron para que nosotros podamos llegar hasta ahora a conocer la palabra de Dios, eligieron la palabra alianza, testamento. Los hebreos eligen más pacto, porque tiene que ver más con el Dios con el cual se ha revelado como el Dios de pactos, el Dios de compromisos. Bien,
El primer evangelio que encontramos, rebobino, vamos acá. ¿Cuáles son los libros del Nuevo Testamento o de la Nueva Alianza? Bueno, como el Antiguo Pacto, aunque no parezca, hay libros históricos y hay libros proféticos. Porque a veces creemos que solamente en el Antiguo Pacto hay tantas divisiones. No, en el Nuevo Pacto, Nuevo Testamento, también encontramos libros históricos. Y uno dice, pero ¿y cómo libros históricos? Porque no hay un libro como el de Esdras, por ejemplo, que te cuenta toda la genealogía del pueblo de Israel. No hay un libro como Crónicas, que te cuenta desde Adán hasta el rey que gobernaba en ese momento, o Segunda de Crónicas también, Primera de Reyes, Segunda de Reyes. Sin embargo, cuando leemos los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, en ese orden, lo que vemos también es la historia y la esencia del Señor Jesús y del ministerio del Señor Jesús. Porque si no fuera histórico, no nos contaría, por ejemplo, y vamos a leer el primer capítulo de cada uno de los evangelios, no nos contaría detalles históricos. Por ejemplo, el censo que fue determinado y que hizo que María y José fueran a Belén, esos son datos históricos. Como podemos leerlos también en Isaías capítulo 6, cuando Isaías entra al templo y dice, en el año que murió el rey Usías. Ese es un dato histórico, porque nos lleva a investigar en qué año murió Usías, como para que Isaías venga y diga esto, y ahí vamos investigando. Lo mismo pasa con el Nuevo Testamento, porque nos da pautas. Pilato, por ejemplo, ¿en qué tiempo de la historia romana Pilato fue gobernador sobre Judea? En Jerusalén. Entonces vamos viendo en el Nuevo Testamento que hay datos históricos. Dice, entre el final del Antiguo Testamento y el principio del Nuevo Testamento hay un periodo de 400 años de silencio. En la ordenación de los libros que nosotros vemos en el Antiguo Testamento, el último libro es el libro de Malaquías. Entonces, generalmente decimos que entre Malaquías y Mateo hubo 400 años de silencio. Pero hay una Biblia que se llama la Biblia cronológica, o hay otra, son ediciones, perdón. Entonces, no está mal dicho decir hay una Biblia, sino que hay una edición de la Biblia, eso sería lo correcto, que se llama cronológica. Y si ustedes la pueden ver en alguna librería o alguien que la tenga y la pueda prestar y la vemos juntos, van a ver que el orden de los libros es diferente a la Biblia que nosotros generalmente solemos ver como la versión Reina Valera, NTV, PDT, NBB, Dios habla hoy, Biblia de las Américas, RBC, Reina Valera contemporánea. Bueno, hay tantas versiones porque se va todavía hasta el día de hoy, se sigue estudiando el origen de la palabra, de las palabras escritas en el original y el sentido. Hay que comprender algo. El idioma que más palabras contiene para decir algo es el español. Y más el español latino. Más todavía. Para decir taza, lo de taza decimos nosotros acá, pero uno se va a México y no es taza. Uno se va a Colombia y no es taza. Por ejemplo, yo les contaba el encuentro anterior que me crié en una localidad del interior de la provincia del Chaco que se llama Las Palmas y que tenía un ingenio azucarero y que los desechos químicos eran tirados al brazo de un río que se llama el Riacho Quiá. Y en ese brazo de río, claro, se descomponían los químicos que se utilizaban para hacer lo que nosotros tomamos y usamos, el azúcar. Algún día les contaré, compren el azúcar más oscura que hay en un supermercado. Ese es el único consejo que le puedo dar.
Lo cierto es que ese olor fétido que generaba, nosotros le decíamos guarapo. Pero cuando uno va a Colombia y uno habla de guarapo, no es mal olor, es un tecito digestivo. Entonces, en los nombres, la composición. ¿Por qué digo esto? Porque cuando uno va y busca el origen de las palabras en el antiguo pacto y en el nuevo pacto, va a ver que una palabra tiene múltiples significados. Por ejemplo, cuando hoy a la mañana justamente ayer a la tarde, estaba buscando qué significa Nimrod, o Amram. Estaba con el nombre de los padres de Moisés y con Génesis, estaba ahí en Génesis dando vueltas. Y Amram, el nombre del padre de Moisés, que dije que lo iba a decir la clase pasada, tiene 4 acepciones. Así que usted dirá, ¿qué habrá querido decir la mamá? Porque en el caso de los hebreos, quien pone el nombre al niño es la mamá. Por eso es que los niños conllevan el nombre de cómo fue el embarazo, cómo fue el parto, qué pasó el día de ese nacimiento. Cuando leemos en 1 Samuel capítulo 2 que los filisteos atacaron a los israelitas y que se cumple la profecía que Dios le había dado a Elí, el sacerdote, de que debido a que él no puso orden en su casa, su generación iba a ser cortada y el sacerdocio no iba a continuar en su genealogía. Ese día su nuera, mientras su esposo, su cuñado y su suegro morían, su esposo y su cuñado atacados por el ejército filisteo, Elí, al escuchar la noticia, sentado, y dice que debido a su sobrepeso se rompe el sillón en el que estaba y cae desnucado. En ese mismo momento, esta mujer empieza a dar a luz a su niño y le pone como nombre Icabod. Y el significado de Icabod es la gloria del Señor se ha ido. En algunas versiones dice, se marchó el Señor, no está más la presencia. Entonces, cuando una mamá hebrea tenía a su bebé, ella le ponía nombre conforme, ya le digo, a cómo fue su embarazo, a lo que aconteció ese día, cuando vemos, por ejemplo, a Lea y a Raquel, vemos que ponen los nombres conforme a las circunstancias que ellas estaban viviendo. El único que vemos en el antiguo pacto que fue cambiado el nombre por el Padre, no por Dios, porque Dios también cambia nombres. Lo vemos con Abraham, lo vemos con Sara, lo vemos con Jacob. En el único caso que vemos que un hombre cambia el nombre a su hijo es en el caso de Jacob. Cuando nace Benjamín y muere su esposa en el parto, ella le pone Benoni. Benoni significa dolor, quebranto. Benoni, algunos dicen que significa también oscuridad, muerte. Entonces, cuando Jacob agarra al niño en su brazo, luego que muere su esposa, él lo saca de la carpa y él le llama, no te llamarás Benoni, sino que te llamarás Benjamín. Benjamín significa el hijo de mi mano derecha, el elegido, el que va a estar siempre al lado mío, el que va a sostenerme, el que me va a guiar, en el que voy a tener confianza, dicen algunos. Estas riquezas están en la palabra del Señor y por eso es que nosotros no podemos cerrarnos solamente porque lo leímos ahí y nos quedamos en ese sentido. Porque también está la otra parte que yo les dije desde el principio. La misma palabra del Señor dice en el libro de Romanos, en parte conocemos, en parte profetizamos. O sea que, y dice que todo lo que conocemos de Dios es lo que
el Espíritu de Dios quiere revelar. Pero vamos a 1 Corintios capítulo 2, versículo 9, que lo solemos repetir de memoria. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios preparó para los que le aman y para los que le buscan. Entonces hay cosas que Dios va a seguir revelando, o a través de su palabra que dejó escrita, o a través de Él mismo, como es Dios, revelarse a la vida, al corazón de la persona, a través de pensamiento, a través de escudriñar, de buscar en la palabra, de poder entender qué es lo que Dios quiere decir. Cuando uno va, por ejemplo, a Gálatas capítulo 6, versículo 1, que es un principio que todos tenemos que aprender desde el momento cero que queremos mirar a nuestro hermano en Cristo. Y más aún si somos líderes o tenemos alguna responsabilidad y ya Dios nos dio una ovejita para cuidar, para pastorear. Gálatas capítulo 6, versículo 1 dice que cuando tengas que llamar la atención a un hermano, lo primero que tienes que hacer es considerarte a vos mismo. Dice, considérense a ustedes mismos. Yo siempre digo, Gálatas 6:1 es un principio pastoral que nadie puede eludir. Porque dice, si vas a decirle algo, primero mira tu vida. Ahora, la palabra que se utiliza en examinarse a uno mismo y para llamar la atención al otro, en griego es katarizo, con K, katarizo. Esta palabra la volvemos a encontrar en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 4, cuando el Señor Jesús está caminando a la orilla del mar y encuentra a Jacobo y a Juan con su padre Zebedeo remendando las redes. El escritor de los evangelios dice que lo que estaban haciendo es katarizo, remendar, porque el significado de la palabra katarizo es unir, restaurar, remendar o volver al estado original. Entonces, es tan rico el lenguaje que se utiliza en la palabra de Dios que no podemos cerrarnos solamente a una acepción. ¿Por qué? Porque si lo hacemos de esa manera es cuando caemos en una línea muy fina de no permitirle al Espíritu Santo que nos enseñe. No, pero acá leo esto. La palabra de Dios no es una matemática. 2 más 2, 4. El Señor sí es justo, fiel, verdadero, no cambia, no va a cambiar su palabra, no se desdice. Él dice, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, no es como nosotros, pero sí la interpretación conforme al momento en el cual quiere revelar la palabra puede ser diferente. Cuando nosotros leemos, por ejemplo, Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16, ¿quién no lo recuerda? De tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su único hijo, a su unigénito, dice en la versión Reina Valera, para que todo aquel que crea en él no se pierda más, tenga vida eterna. Ahora, la primera interpretación cuando me acerco al Señor es para salvación. Pero la segunda interpretación es la de ver el amor perdonador del Señor. O ver mucho más profundo lo que veíamos en el video de la semana pasada. Dios cumpliendo su pacto de rescatar lo que se había perdido. Cuando empiezo a tener más conocimiento de la palabra de Dios, mi mente comienza a tener mayor comprensión de lo que ese texto significa. Ya no es solamente de tal manera amó, de tal manera cumplió su promesa, de tal manera Dios es fiel a su palabra, de tal manera los tiempos pudieron pasar, pero Dios no deja de cumplir su palabra, pero más aún, para Dios, dice la palabra, un día es como 1000 años y 1000 años es como un día.
Por eso nosotros medimos 400 años de silencio, donde Dios no se reveló al hombre. Ahora, en el antiguo pacto Dios se revelaba a través de los profetas, o hablando directamente con quien él quería revelarse. Lo vemos en Abraham, en Jacob, lo vemos al Señor hablando. David en el libro de los Salmos, él expresa claramente cómo Dios habla a su corazón, cómo se revela a su vida. Lo vemos en el antiguo pacto. Entonces, Dios se revela de esa manera. Pero también lo que tenemos que entender que el silencio de Dios en ese periodo quiere decir que dijo, ya no sé cómo expresarme para que puedan encontrarme, o para que puedan obedecerme, o para que puedan acercarse a mí. Entonces, el silencio de Dios, que para nosotros está cuantificado en 400 años, para Él pudo ser un momento. Porque la palabra del Señor dice, en un momento fue mi ira, pero luego extendí nuevamente misericordia. Para nosotros son, wow, Señor, ¿cuándo? ¿Hasta cuándo? Y el Señor dice, pero ¿y si fue ayer? Porque un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y en el medio nosotros vivimos los procesos. Vamos acá. Entonces, el Nuevo Testamento contiene 5 libros históricos, una nueva visión de lo que es los 4 evangelios. Son libros históricos que relatan la vida de Cristo, y además le agregamos otro libro histórico, el libro de los Hechos de los Apóstoles. Particularidad del libro de los Hechos de los Apóstoles, que es el único libro dentro de toda la palabra del Señor que no tiene punto final. No hay despedida. Cuando uno lee lo de los evangelios, incluso el Señor Jesús se termina con una palabra de despedida del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque el libro de los Hechos de los Apóstoles se sigue escribiendo con la iglesia del Señor Jesucristo hasta el día de hoy. ¿Y se va a cerrar cuándo, pastora? Se va a cerrar cuando la iglesia del Señor Jesús sea reunida con Él en los cielos. Ahí se va a cerrar, porque ya la iglesia ya fue sacada por el Señor. Se terminó los tiempos. Por eso es que estamos apuradísimos por predicar la palabra. Bien, que cuenta la historia de la iglesia primitiva. Bien, vamos acá. El primer evangelio con el que nos encontramos es el de Mateo. Este hombre que lo que vamos a ver en su evangelio es un hombre estudioso de las Escrituras. Vamos a ver que recurrentemente cita textos del Antiguo Pacto, del Antiguo Testamento. Dice como estaba escrito, van a ver como estaba escrito, o como dijo el profeta. Eso es una constante dentro de lo que es el Evangelio según San Mateo. Bueno, ¿escritor quién? Mateo. ¿Quién era Mateo? Aquel a quien Jesús lo llamó siendo un publicano, un cobrador de impuestos, un judío que se había asociado con Roma para cobrarle impuestos a sus propios hermanos. Así que una persona despreciada por su propio pueblo, muy rica, por cierto, porque no solamente cobraban impuestos, sino que se quedaban con los vueltitos y eso generaba riquezas extras. Tenemos a otro como Zaqueo, igual que él, pero en este caso, evidentemente una persona que cuando se encontró con el Señor Jesucristo hizo un cambio radical en su vida porque se fue con el Señor. ¿Qué significaba ser discípulo? ¿Ser solamente llamado? No. Significaba dejar todo lo que uno estaba haciendo en su vida cotidiana para dedicarse a aprender de su maestro. La palabra discípulo tiene una raíz en la conjugación que es la misma que disciplina. Significa aprender de otro o generar un hábito a partir de un aprendizaje. Entonces, ser discípulo implicaba que la única forma de aprender del maestro era estar con el maestro, porque no estaba el libro de Jesús en cómo comportarse a la hora de la comida, no existía.
Entonces la única forma era convivir con el maestro. Por tanto, literalmente cuando ellos le preguntan, ¿y para nosotros qué hay? ¿Que dejamos casa? ¿Que dejamos nuestro trabajo? ¿Que dejamos un montón de cosas? En ese tiempo no había otra forma. Por eso también tenemos que comprender el contexto social en el cual vivían. Bien. ¿Cuál es el tema del evangelio? Porque por ahí algunas personas dicen, pero los 4 evangelios hablan de Jesús, los 4 evangelios hablan de que nació en Belén, los 4 evangelios hablan de que fue crucificado, de que fue llevado ante Pilato. Es como que hay similitudes en el relato, pero la esencia del mensaje está dada, el punto está enfocado en algo que nosotros tenemos que descubrir. Por ejemplo, el Evangelio según San Mateo muestra a Jesucristo como el Rey, el Mesías. Por eso es que él constantemente cita lo que los profetas habían predicho acerca de este que ahora había sido encarnado y vivió entre nosotros. Eso Mateo quería mostrarnos, quería que nosotros podamos, al mirar su evangelio, al mirar su referencia histórica de su relato, él quiere que nosotros nos pongamos como un espejo y veamos a Jesús, el Rey, el Mesías, Yeshua, el Mesías, el enviado, el prometido, el que vino en rescate, el cumplimiento del pacto. Y tiene 4 partes definidas. La primera parte donde muestra al rey manifestado y su reino rechazado. No había lugar para él, no había ningún hotelito, así que se fue literalmente a un pesebre. Ahora, esa imagen que nosotros tenemos, ay, qué lindo techito de paja tipo quincho ahora, ay, estamos todos con la onda quincho, entonces queremos, ay, el Señor Jesús nació en un quincho, ¿viste? No, el pesebre era un lugar que se hacía generalmente dentro de una montaña, en la piedra, se cavaba en la piedra, porque en los lugares desérticos algo que predomina es el viento, las tormentas de arena, el viento frío en las noches. Entonces, para resguardar a los animales, la mejor construcción que podía haber era la construcción de piedra. Por tanto, no era un lugar de confort, ni que tenía justo la cunita donde tenía la pajita, no era tan así, Era un hueco en una piedra donde se ponían los animales a resguardo en la noche. Allí estuvo nuestro Señor, por eso es que Mateo quiere simbolizar este rey que nace y que fue rechazado. Le abro un paréntesis y le cuento. Cuando uno lee los evangelios, recordarán que esa noche dice que el cielo brillaba, las estrellas alumbraban y la estrella principalmente de la anunciación del nacimiento del Señor Jesús, hacía como que había un resplandor como el claro de una mañana. Y los ángeles se le presentaron a los pastores, literalmente no a los pastores de la iglesia, por ahí, sino a los que tenían oficio pastoril. Entonces ellos se presentan, vemos millares de ángeles, dice, con un cántico. Ahora, no se presentan a cualquier grupo pastoril que estaba en la región. Ellos se aparecen a un grupo pastoril que tenía tenía ovejas, que eran criadas exclusivamente para ser sacrificadas en el templo. Ese lugar donde los ángeles se presentan y los pastores estaban descansando es un lugar que hasta ahora está señalado geográficamente en la región de Palestina, donde está Belén, porque Belén pertenece a lo que es más bien el territorio árabe. Hay que pedir permiso para entrar. Entonces, en ese lugar se criaban
ovejas especialmente cuidadas para ser sacrificadas en el templo. No eran las ovejas de doña fulana, don fulano, no. Estas eran las ovejas criadas para el templo. Porque si uno lee en el libro de Levíticos y también en Deuteronomio, recuerden que Deuteronomio significa volver a volver a recordar la ley, eso es lo que significa Deuteronomio, van a ver que lo que se debía llevar como ofrenda era un cordero sin defecto. Un corderito de tantos meses, sin defecto, tenía que ser bien cuidadito el cordero que se llevaba. Entonces, en ese lugar es que los ángeles se presentan. ¿Por qué, mis amados? Porque el Cordero de Dios había nacido y no se iba a necesitar más otro sacrificio para obtener el perdón de pecados. Entonces, lo que los ángeles le quisieron decir no era paz para ustedes que están acá en la noche oscura con el frío, no, paz a la humanidad, porque ya no van a necesitar criar estos corderos, porque el Cordero ha nacido para traer salvación. Bien, vamos acá. Segunda parte, el rey rechazado, su enseñanza y ministerio. Ahí tienen de qué capítulo a qué capítulo. Tercera parte, la pasión y muerte del rey. Cuarta parte, la resurrección del rey y su comisión. Mateo capítulo 28, versículo 19. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y yo estaré con ustedes hasta el fin de los días. ¿Qué eventos vemos aquí en el libro de Mateo? Bueno, la genealogía del Señor Jesús. Cuando leemos el capítulo 1 vamos a ver y vamos a encontrar en la genealogía del Señor Jesús el poder de la restauración. Y usted dice, en los nombres voy a encontrar el poder de la restauración leyendo Abraham, Sara, Isaac. Sí, ¿saben por qué? Porque se nombra a mujeres que fueron perdonadas y restauradas por Dios para ser puestas dentro de la genealogía del Señor Jesús. Una de ellas es Tamar. ¿Quién es Tamar? La nuera ¿de quién de los hijos de Rubén? ¿No? Sí, de Rubén era, ¿sí? Él le había negado la posibilidad a ella. ¿Se acuerdan que yo les hablé de la ley del levirato? Una mujer se casaba con un hombre judío, este hombre moría, no habían tenido hijos, el hermano debía casarse con ella porque la línea de descendencia familiar era sumamente importante. Se casa esta mujer con uno de los hijos, con uno de los nietos de Jacob sería, muere porque su corazón era malvado, dice, perverso era su corazón, oscuro, y muere sin tener hijos. Se casa con el hermano, muere sin tener hijos. Entonces, este hombre dijo, no le voy a dar más hijos, esta me los está matando a todos. ¿Vieron? No. Entonces él se volvió a vivir con su padre, con Jacob, y hace silencio. Pero no dejó de ser un hombre débil y pecador. Entonces un día se le presenta una oportunidad y esta mujer se disfraza de prostituta, se pone a la puerta de la ciudad porque allí se ponían las prostitutas para buscar sus clientes. Entonces él, temeroso del Señor, la busca, tienen intimidad sexual, pero aquí no tenía dinero el hombre, ¿sí? Judá, ahí está, bien. Rubén fue el con la concubina de su padre, ahí está, bien. Entonces, este hombre, aquí se olvidó la billetera ese día y no había Mercado Pago ni nada por el estilo. Entonces ella, porque en realidad lo que ella quería era
yo les conté que una mujer sin descendencia era una mujer destinada o a la prostitución o destinada a la miseria, a mendigar. No había forma. Y ella evidentemente era una mujer joven que no quería terminar sus días mendigando para poder comer. Su padre la repudió. ¿Qué significa? Repudiar significa desconocer, no es simplemente no te quiero ver. Era desconocer, quitarle el apellido. No tenía derecho a ningún tipo de herencia, ni a vivir siquiera debajo del techo de su padre como un sirviente. Eso era repudiar. Entonces, ella había sido repudiada por su padre debido a la situación que vivió de 2 fallecimientos repentinos de su esposo. Entonces, ella buscó la manera de encontrar una solución o una salida a su vida. Entonces, queda embarazada de su suegro, de Judá, y ella le pide, mejor dicho, volvemos un poquito atrás la historia, ella le pide a este hombre que no tenía con qué pagarle. En ese tiempo obviamente se pagaban especias, animales, vegetales, lana, hilo, lo que fuera, no tenía nada. Entonces le dijo, algo tienes que dejarme, porque si bien eran débiles y carnales como todos nosotros hasta el día de hoy aquí en esta tierra, lo que tenían a diferencia nuestra que era la palabra prevalecía. Entonces, la palabra, se daba la palabra, por más que sea la persona no sea, como nosotros diríamos, de buena reputación, no importa, la palabra estaba empeñada. Entonces, ¿qué le deja? Le deja su bastón. ¿Se acuerdan que les conté que el bastón no era simplemente un palo en el cual pararme, sino que en el bastón se iba tallando la historia de la vida familiar? Se iba tallando, se iba grabando en ese bastón, y en el bastón también estaba la historia su propia historia, se iba grabando en ese bastón. Y también el cordón con un pequeño, seguramente un objeto, no sé si será de metal o lo que habrá sido, que era el sello. ¿Qué era el sello? Bueno, era lo que utilizaban para sellar literalmente, valga la redundancia, los convenios, los pactos, lo que se hacía, ¿no? Era el documento de identidad, como para que usted me entienda. Eso era el sello. Entonces, él le deja a ella su bastón y su sello. Al poco tiempo viene alguien. Este hombre ya vivía con su padre en el desierto, Judá vivía otra vez nuevamente con Jacob en tiendas en el desierto, Tamar quedó viviendo en la ciudad. Viene alguien y le cuenta, vieron que siempre va a venir alguien y te va a contar. Entonces viene alguien y le cuenta, tu nuera, que ya no era la nuera, la viuda de los hijos tal vez, está embarazada. Entonces, ¿qué dijo él? Hombre de ley, sáquenla, que sea llevada y apedreada. ¿Por qué? Porque una mujer que era viuda tampoco tenía derecho a rehacer su vida si no era con el linaje con el cual se había entrelazado en matrimonio. No es como ahora divorcio, porque ella no había tenido carta de divorcio. Ella había quedado viuda. La viudez, a diferencia de carta de divorcio, era otra cosa. No vamos a entrar en Levítico y todo lo demás. Ya van a ver Pentateuco. Pero quiero llegar a esto. El por qué Mateo 1 y la genealogía del Señor Jesús es importante. Bueno, cuando van a sacarla de la casa para apedrearla, para matarla, ella dice que el hijo que estaba esperando era de la persona a quien pertenecía el bastón y el sello. Y entonces, evidentemente, alguien de los que estaba ahí para sacarla, apedrearla, conocía el sello de la familia de Jacob. No la apedrean, sino que rápido corren otra vez hasta Judá y le dicen, es tu bastón y es tu sello. Y él dice, más justa es ella que yo, porque yo no le di mi hijo en matrimonio. Entonces, esta mujer que usted dice, pero intrigadora, diríamos, ¿no? Bien de novelesco, esas novelas que miraba mi abuela en el canal de las estrellas, ya, instigadora al pecado, diríamos también. ¿Por qué está en la genealogía del Señor Jesucristo?
porque nuestro Dios es un Dios de restauración. Y dice en el texto donde se relata esto en el libro de Génesis, dice que Judá la trajo a vivir en el campamento, la volvió a ser parte de su familia, pero nunca más tuvo intimidad con ella. Y ella tuvo gemelos. ¿Qué significa eso? Que cuando Dios te perdona, dice Efesios capítulo 4, que cuando nosotros venimos al Señor, ya no somos extranjeros ni advenedizos. Extranjero uno sabe lo que significa, de otro país. Pero ¿qué significa advenedizo? ¿Lo escucharon alguna vez? Significa que nadie sabe ni de dónde venís ni quién es tu familia. Un advenedizo puede ser un esclavo que alguna vez fue tomado en medio de una guerra, siendo niño y llevado a un país, ya no se acuerda ni de dónde nació, ni quiénes son sus padres, ni cómo volver. Un advenedizo es alguien que no tiene documentos, que no tiene raíces. Ese es un advenedizo. Y la palabra de Dios dice, ya no son extranjeros ni advenedizos, son parte de la familia de Dios. Wow. No dice pueden ser, o después que hagan todo el discipulado, el FT y todo lo demás, veré, sí. No, dice, son parte. Dios nos toma y nos siembra en una nueva familia. Por eso yo siempre digo que yo amo mi familia de fe. Y lo digo delante del Señor, amo mi familia de la fe. Yo tengo una familia sanguínea muy grande, pero mi familia de fe es mi familia de fe. Es la que ora por mí, es la que me sostuvo los brazos en estos 25 años, es la que conoce mis llantos, mis quebrantos, la que estuvo ahí porque el Señor le habló a mitad de la noche cuando yo necesitaba algo para suplir y le dijo que tenía que suplir una necesidad, la que Dios utilizó para cubrirme de ciertas circunstancias. Yo amo mi familia. Por eso es que yo les sirvo a mi familia. Por eso es que yo les digo, esto que estoy haciendo ahora, a mí no me redunda en un currículum o esto para mí, el lunes es el día que no tengo que hacer nada supuestamente, porque estuve en 6 cultos el fin de semana. Pero yo no puedo negarme, porque yo estoy sirviendo a mi familia. Yo en este momento estoy sirviendo a mi familia, estoy ministrando al Señor en primer lugar y después a ustedes, a través de algo que Dios me favoreció y es el conocimiento de algunas cosas. Bien, vamos acá. Otra mujer que van a encontrar en la genealogía del Señor Jesús es a Ruth. Esa sí más o menos la conocemos, es más nombrada, que Tamar. Tamar por ahí van a tener que ir a buscarla en el Antiguo Testamento. A Ruth. ¿Quién era Ruth? Una mujer moabita. Moab era enemiga de Israel. Los moabitas eran idólatras, paganos. Pero ¿qué hizo esta mujer? Esta mujer adoptó, no a su suegra, adoptó al Dios de su suegra y adoptó a su suegra como su familia. Ella ingresó a la familia de Dios por medio de hacer lo correcto y de aceptar lo que Dios había determinado para su vida. Cuando Noemí le dice a sus 2 nueras que habían quedado viudas porque su esposo y sus hijos habían muerto, le dice a Ofra y a Ruth, váyanse, yo no tengo nada para darles, no tengo dinero, no tengo casa, no tengo hijos y aún si en este momento quedara embarazada, mis hijos no crecerían como para que puedan casarse con ustedes y darles hijos. Y Ofra, que llamativamente su nombre significa la que da la espalda, se fue. Y Ruth se quedó. ¿Y Ruth qué le dice? Mi pueblo será tu pueblo, tu Dios será mi Dios. Donde tú vayas, iré yo. ¿Qué hizo Ruth? Aceptó al Señor Jesucristo. Encontró salvación.
porque se casó con un descendiente directo del linaje del rey David, a tal punto que Boaz o Booz, el esposo, y el hijo que tienen es el abuelo del rey David. ¡Wow! Si eso no es restauración, mi hermano. ¿Dónde está la restauración? Si Dios no hace nuevas todas las cosas, ¿dónde se encuentra? Por eso el diablo es el que viene y te dice, ay, ¿qué? Ahora mirá cómo lees la Biblia, si vos antes leías Harry Potter. Y vos decirle antes, cuando tenía la mente entenebrecida, pero ahora que tengo luz, leo, no me tengo que sentir culpable, porque si confesé mis pecados delante del Señor, yo he sido perdonado. Bien, bueno, nacimiento, niñez, relación con Juan el Bautista. Vamos a ver que Mateo lo nombra, Juan ni bien comienza lo que es el Evangelio según San Mateo. Bueno, la tentación de Jesús, vemos ahí el inicio del ministerio, su ministerio en Galilea, el llamado a los discípulos, la elección de los 12, ministerio en Decápolis, Siria, Fenicia, Betsaida, Cesarea de Filipo y Dalmauta, el viaje a Jerusalén, el ministerio en Perea y en Judea, bueno, el juicio, la pasión, la muerte, la resurrección y la gran comisión y la ascensión a los cielos. Bien, vamos a leer un poquitito qué dice Mateo capítulo 1 y después le hacemos un pequeño recesito. Dice, libro de la genealogía de Jesús el Mesías. Esta es la edición Biblia textual, por eso es que van a escuchar algunas palabras por ahí que están escritas de una manera diferente si otros tienen Reina Valera o PDT o NBB o como ya le dije, Dios habla hoy, Biblia de las Américas. Vuelvo, libro de la genealogía de Jesús el Mesías, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, e Isaac engendró a Jacob, y Jacob engendró a Judá y a sus hermanos. Recién hablábamos de Judá también, ahí vemos otro perdón de Dios sobre la vida de una persona. Y Judá engendró de Tamar, a Fares y a Sara, Sara con Z, Sara. Y Fares engendró a Esrom, y Esrom engendró a Aram, y Aram engendró a Aminadab, y Aminadab engendró a Naasón, y Naasón engendró a Salmón, y Salmón engendró de Rahab, ¿de quién? Otro nombre que nos muestra también el perdón y la restauración del Señor. A Boaz o Boaz también se puede pronunciar. Y Boaz engendró de Ruth a Obed, y Obed engendró a Isaía. A Isaía o Isaía. Isaí, el padre de David. Isaí engendró al rey David, y de la de Urías David engendró a Salomón. Y Salomón engendró a Roboam, y Roboam engendró a Abías, y Abías engendró a Asa, y Asa engendró a Josafat, y Josafat engendró a Joram, y Joram engendró a Usías, y Usías engendró a Jotam, y Jotam engendró a Acaz, y Acaz engendró a Ezequías, Ezequías engendró a Manasés, Manasés engendró a Amón. Manasés fue un rey perverso, a tal punto, mis amados, que mató a su propio hijo como sacrificio a los ídolos para ganar una batalla. A causa de eso, Dios hizo que sus enemigos lo llevaran cautivo, pero no solamente eso, sino que cuando lo llevaron cautivo le pusieron un aro en la nariz, sujetado por 2 grilletes en los brazos. Imagínense estornudar. Ay, el dolor constante. Pero cuando él estaba en medio de ese dolor, él clamó a Dios por misericordia y Dios lo perdonó y le restauró su reinado.
Por eso yo cuando oro a veces le digo, Señor, si lo hiciste con Manasés, lo puedes hacer con tantas personas y conmigo también. Bueno, engendró a Amón, Amón engendró a Josías, Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación babilónica. ¿Se acuerdan? 70 años que estuvieron en Babilonia, donde Jeremías preanunció, pero luego se levantó Daniel, Ezequiel e Isaías en el tiempo de la deportación. En esos 70 años hubo 3 profetas que eran contemporáneos y hablaron al pueblo. Y después de la deportación de Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, Salatiel engendró a Zorobabel, Zorobabel engendró a Abiud, Abiud engendró a Eliakim, Eliakim engendró a Azor, Azor engendró a Sadoc y Sadoc engendró a Akim, y Akim engendró a Eliud, Eliud engendró a Eleazar, Eleazar engendró a Matán, Matán engendró a Jacob y Jacob engendró a José, el marido de Miriam o María, de la cual nació Jesús llamado el Mesías. De manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14 generaciones. Y desde David hasta la deportación babilónica, 14 generaciones. Y desde la deportación babilónica al Mesías, 14 generaciones. Ahora, cuando leemos también en Mateo acerca del nacimiento del Señor Jesús, leemos que él nombra a José como una persona que tenía la esencia de su linaje. Vieron que en la genealogía dice que él desciende del rey David. Ahora, Mateo utiliza palabras donde destaca el carácter de José, como diciendo digno descendiente de David, porque dice él era un hombre justo, un hombre temeroso. La Biblia, vuelvo a algo que dije, no sé si lo dije en esta materia, pero lo digo ahora. La Biblia es como un telar, está totalmente entrelazado, hilo con hilo, desde el antiguo pacto al nuevo pacto y desde cada libro que compone esto que nosotros llamamos Biblia. Y ninguna palabra está suelta o colgada fuera del contexto de lo que quiere decirnos Dios a través de su palabra. Les decía recién catarizo, cómo el Señor Jesús los encontró catarizo, remendando redes. Y luego nos dice a nosotros, cuando nos enseña acerca de cómo debemos tratar a nuestros hermanos, catarizo, remendando, restaurando, no matándolos con la palabra. Bien, otro evangelio, el evangelio según San Marcos. Bien, bueno, el evangelio según San Marcos, bueno, el escritor, van a ver que, yo creo que ya lo dije, pero van a ver que siempre nombramos escritor, porque ¿quién es el autor? El Espíritu Santo. Dios, por medio del Espíritu Santo, revela su palabra. Dios es el autor. Bueno, en el anterior, en el Evangelio según San Mateo, la fecha posible de cuándo fue escrito ese Evangelio es entre los años 65 y 70. En el caso del Evangelio según San Marcos, es posiblemente en el año 60, después de Cristo. Quiere decir que se escribió antes, o Marcos hizo referencias acerca de Jesús antes que Mateo. Bueno, en el otro que era Jesús mostrado como el rey. En este caso, Marcos quiere destacar el carácter de Jesús como siervo de Dios. Y cuando uno lee Marcos capítulo 1, por ejemplo, no comienza como Mateo con la genealogía. ¿Por qué Mateo sí? Porque Mateo quería demostrar de que él era rey, de que él era el enviado, de un linaje aristocrático, diríamos, en el día de hoy. Por ejemplo, Marcos capítulo 1 comienza diciendo: el evangelio de Jesús, el Mesías, como está escrito en el profeta de Isaías: he aquí envío a mi mensajero delante de tu rostro, el cual preparará tu camino.
Voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor y allanad sus sendas. ¿De quién comienza hablando Marcos? De Juan el Bautista. Si bien él dice que es el Evangelio de Jesucristo, él comienza hablando de Juan el Bautista, porque quería mostrar el carácter de Jesús como el Cordero, el siervo enviado, el que vino a servir a la humanidad para poder rescatarla. Bueno, en la primera parte de este evangelio vemos la venida del siervo, o sea, ahí habla del cumplimiento de una de las promesas que se da simultáneamente con el nacimiento de Jesús. ¿Qué promesa se da simultáneo? El del nacimiento de Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque él nombra un texto del libro de Isaías donde ya preanunciaba que alguien se le iba a adelantar dando el pregón. ¿Qué era el pregón? El pregón en los tiempos, en la Edad Media o en la Edad Antigua y en la Edad Media, siempre salía una persona por delante del rey anunciando que él venía atrás. Y decía, abran camino, viene el rey. O como lo vemos en las películas, sacaba el rollo y decía, el rey fulano de tal que está viniendo quiere decir al pueblo tal cosa. Ese era el pregonero. Entonces el pregón lo que hizo fue entonces Marcos mostrar el cumplimiento de una promesa que también estaba muy, pero muy ligada al nacimiento del siervo sufriente. ¿Quién es el siervo sufriente? Isaías capítulo 53, Jesucristo. Como cordero fue llevado al matadero, sin embargo, no abrió la boca. Aplastado fue, molido fue, ahí. Por eso es que Marcos nombra a Isaías con su profecía acerca de Juan para luego introducirse a la profecía del nacimiento de Jesucristo. Dos cosas que van muy, pero muy juntas. En la segunda parte, bueno, vemos la obra del siervo, vemos cómo el Señor sanaba, vemos al Señor moviéndose en medio del pueblo, haciendo prodigios, milagros, maravillas. En la tercera parte, bueno, la entrega de este siervo a favor de la humanidad. En la cuarta parte podemos ver la resurrección del siervo. Este siervo que ya una vez que cumplió lo que había venido a hacer para servir, valga la redundancia, a la humanidad, ahora retorna en gloria, vuelve a retomar su gloria. Bueno, los eventos que vemos aquí en el Evangelio según San Marcos, bueno, la relación con Juan el Bautista. Hay algo que Marcos toma y es que Juan no era un personaje más dentro de la vida de ese tiempo, sino que Juan tenía una relación con Jesús. Vuelvo a esto. Es el cumplimiento de dos promesas dadas por Dios. Ahí está la primera relación. No solo que eran parientes, tenían un vínculo filial, sino que eran el cumplimiento de dos promesas y de que las dos promesas se dan dentro de un mismo linaje. Ahora, y también habla acerca de cómo contemporáneamente, si bien Juan muere, mientras Jesús sigue con su ministerio, muere al principio del ministerio de Jesús. Hace un tiempo atrás, cuando leía los evangelios acerca de Juan el Bautista, el Señor me trajo a la mente lo siguiente: ¿qué harías si solo te quedaran 6 meses de vida? Si fueras al médico y el médico te dijera, mira, creo que según la enfermedad que tienes en tu cuerpo y lo avanzado que está, te quedan solo 6 meses de vida. ¿Qué harías? Juan el Bautista predicó y siguió predicando hasta que le cortaron la cabeza. Porque desde el día en que él bautizó al Señor Jesucristo hasta que fue muerto por Herodes, pasaron 6 meses.
Y él lo sabía, porque en el Evangelio según San Juan, él dice, he aquí el Cordero de Dios, el cumplimiento de la promesa. Mi tiempo se termina. Es necesario que yo mengüe y que él crezca. Él ya salió de escena antes que le cortaran la cabeza. Él ya sabía. ¿Qué haríamos si supiéramos que nos quedan 6 meses de vida? ¿En qué invertiríamos nuestro tiempo? Bien, bueno, bautismo del Señor Jesús, tentación, inicio del ministerio, el ministerio en Galilea, el llamado a los discípulos, la elección de los 12, el ministerio en Decápolis, Siria, Fenicia, Betsaida, bueno, lo que más o menos hay puntos en comunes con los anteriores, con el anterior evangelio, que es el Evangelio según San Mateo. Pero recuerden, la referencia principal, Mateo muestra el carácter del rey que vino para mostrar su gloria y su poder a la humanidad, para rescatarla. Marcos muestra un siervo, una persona que se humilla para poder rescatar a esta humanidad que estaba perdida. El Evangelio según San Lucas. Recuerden que Lucas es el único que no fue discípulo de Jesús estando Jesús vivo. Se convirtió después como discípulo de Jesús cuando alguien le predica la palabra del Señor. Él la toma y a tal punto se enamora del Señor Jesús que él quiere hacer algo más por el Señor, pero no están escritos los evangelios para que conozcan a Jesús, sino para que una persona a la que él estaba discipulando, que se llamaba Teófilo, conociera de Jesús a través de él. Porque cuando uno lee el Evangelio según San Lucas y también lee Hechos de los Apóstoles, que son los 2 libros que escribe Lucas, en el capítulo 1, en el primer versículo dice, como ya te he escrito anteriormente, oh amado Teófilo, ahora te cuento las cosas que han acontecido acerca del Mesías, de Jesús el Señor. Bien. La fecha posiblemente es en el año 62 después de Cristo. El tema, Jesús el hombre perfecto. Él muestra el perfil del Señor Jesús como hombre, pero como un hombre que no pecó. Por eso ahí vamos a ver las parábolas, la parábola del hijo pródigo, vamos a ver a la mujer adúltera. Vemos también escenas que en otros evangelios no los vamos a encontrar, porque él lo que trata de mostrar es que este hombre vino a cumplir realmente que se puede vivir sin caer en el lazo del pecado. En la primera parte, bueno, el nacimiento de Jesús. Y el relato de Lucas acerca del nacimiento de Jesús pone en escena a María de una manera diferente. La pone como una jovencita, describe un poco más acerca de ella, describe el carácter de esta mujercita. Digo mujercita porque aproximadamente habrá estado entre sus 15 y 16 años, pero describe el carácter de esta mujer que evidentemente a su corta edad era temerosa de Dios, porque Lucas permite que conozcamos un cántico que ella eleva a Dios después de la anunciación de que un niño iba a ser engendrado en su vientre. No descarta a Dios, sino que cuando ella dice, ¿y cómo podrá hacer esto? El poder del Altísimo te cubrirá y el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Bien. Bueno, en la primera parte el nacimiento, la niñez, por eso muestra que era un hombre. En el único evangelio que vamos a ver descrito a Jesús niño es en el Evangelio según San Lucas. Se cree que Lucas tuvo contacto con María siendo una anciana y por eso es que puede tener datos que tal vez los otros evangelistas no tuvieron. Él indagó a partir de que posiblemente también haya sido uno de los primeros creyentes en la predicación que encontramos en Hechos capítulo 2, el día del derramamiento del Espíritu Santo.
Porque, ¿qué dice Hechos capítulo 2? Estando ellos reunidos en oración, unánimes, los discípulos, la madre del Señor, ella estaba entre ellos, posiblemente la conoció en los primeros tiempos de la iglesia, por eso es que pudo recabar información acerca del nacimiento, acerca de la niñez. Pero cuando la palabra de Dios habla de Jesús siendo niño, no es para adorar al niño, no es para adorar al niño, es para mostrarnos precisamente que como todo ser humano fue bebé, fue niño, después fue preadolescente, adolescente, joven. Eso es lo único que quiere mostrar, que no es que nació y ya creció de golpe y apareció en Galilea para que Juan lo bautice. No, hubo un proceso como todo ser humano de crecimiento, y eso es lo que Lucas quiere mostrar ahí. Bien, en la segunda parte, el ministerio en Galilea. La tercera parte, el viaje a Jerusalén y su ministerio. La cuarta parte, el rechazo y su muerte. En la quinta parte de este evangelio vemos la resurrección y la ascensión a los cielos. ¿Qué vemos entre los grandes eventos del evangelio según San Lucas? Anuncio del nacimiento, nuevamente su relación con Juan el Bautista, pero la relación ya es diferente. Cuando vemos cómo se relacionaba en el evangelio según San Lucas, vemos a un Juan incluso dubitativo, pensando si verdaderamente este Mesías era la confirmación de lo que Dios le había dicho. Bueno, la tentación, el inicio del ministerio, su ministerio en Galilea, el llamado a los discípulos, la elección de los 12, bueno, es más o menos lo que venimos mirando. Yo les animo a que ustedes puedan leer cada uno de los evangelios con esta mirada que les estoy diciendo, de poder mirar a Jesús el Rey, a Jesús el Siervo, a Jesús el Hombre. Bien, el evangelio según San Juan. El escritor, el discípulo Juan, fechado fue el último que escribió los evangelios en el año 85. Recuerden que Juan llegó a ser muy anciano y murió literalmente siendo anciano, lleno de días, como se dijo de Abraham, porque intentaron matarlo de muchas maneras y no lograron matarlo. Lo pusieron sobre una pira de leños para quemarlo vivo, no pudieron quemarlo vivo, lo metieron en agua hirviendo, no pudieron matarlo, hasta que lo último que pensaron es, bueno, lo mandamos a una isla, allá en confinamiento, y ahí fue el lugar más tremendo de revelación que pudo haber tenido Juan, porque el libro de Apocalipsis está dado a partir de su retiro espiritual en Patmos. Miren. Así que cuando el diablo piensa mal para nosotros, el Señor piensa bien para nosotros. ¡Ay, qué bueno es eso! Bien, ¿qué es lo que muestra Juan? ¿Qué parte del carácter de Jesús? Jesús, el Hijo de Dios. Por eso ahí se lo nombra como el Hijo del Hombre. Por eso es que Juan capítulo 1 habla del Verbo. El Verbo estaba con Dios, el Verbo era Dios y el Verbo se hizo carne. Habla de la esencia de Dios haciéndose hombre para caminar en medio de la humanidad, identificado con la humanidad para rescatar a la humanidad. Primera parte, el Verbo. La segunda parte es su ministerio público. La tercera parte, el ministerio privado. Juan habla mucho acerca de sus retiros espirituales. Juan habla acerca de los tiempos de oración que él tenía con el Padre. Juan describe el Getsemaní como no lo describen los otros escritores de los evangelios. Juan se mete en esas cuestiones muy finitas que revelan a este Dios hecho hombre. Bien, la cuarta parte, la muerte y la resurrección. La quinta parte, las instrucciones sobre el servicio. Ahí está, Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Pero también en el capítulo 21 del Evangelio según San Juan, vemos que cuando Pedro le dice, maestro, ¿y qué de aquel?
Él le dice, no te interesa, yo me voy a encargar de él. ¿Qué significa? Cuando servimos, mis amados, no servimos mirando para el costado, sino servimos mirando al trono de la gracia. Nosotros ponemos nuestros ojos en Jesús, como dice Hebreos 12, porque mis hermanos, al igual que yo, tienen defectos. Entonces, si yo miro para el costado, o sea, tengo que mirar, claro, con compasión, con amor, tengo que mirar con firmeza también, tengo que hacer lo que me corresponde, pero no tengo... ¿Y por qué no levantó en la silla? Y porque la silla la viste boca y de él no la vio. O si la vio, se le pasó. Y ahí estamos. Bien, grandes eventos. Bueno, la existencia preencarnada, vieron que dice el verbo era Dios y el verbo ya estaba con Dios. Es más, el verbo descendió para hacerse hombre. Ahí está la existencia preencarnada. Bueno, la relación con Juan el Bautista, otra vez, ahí vemos el bautismo, el primer milagro. ¿Cuál es el primer milagro del cual habla en el Evangelio según San Juan? ¿Se acuerda alguien o no? Convertir el agua en vino. ¿Saben qué? Ay, Dios, se va la hora, pero yo tengo que contarles. ¿Por qué el Señor Jesús hace este milagro? En ese tiempo, en uno de los templos paganos que existía y al cual la gente recurría para buscar riquezas, poder. Por eso es que una de las tentaciones que el Satanás le da al Señor Jesús es precisamente mostrarle la opulencia, la riqueza de este mundo, porque eso es lo que la gente corría detrás de eso, y había templos en los cuales la gente corría. Y en uno de esos templos se simulaba el convertir agua en vino. Pero lo hacían los sacerdotes a través de que el agua subía en una de las imágenes y después descendía por la boca de ese dios pagano como vino. Era toda una fábula, obviamente. Entonces el Señor Jesús lo hace de otra manera. Lo hace en una casa de una manera culinaria. Es como que vos decís, no tengo nada en la heladera, pero voy a poner la olla en el fuego. El Señor cuando destape algo habrá. Bueno, eso es lo que el Señor quiso demostrar, de que que Él tenía poder para hacerlo porque ¿quiénes lo vieron? Los sirvientes, no lo vio el dueño de casa ni nadie, la gente común, la gente a la que Él vino a mostrarle que había oportunidad, de que Dios los vino a buscar, de que por eso es que esto acontece en medio de una casa y en un festejo de bodas. ¿Por qué? Porque Él es el novio y viene a buscar a su novia a la iglesia y va a haber una gran celebración de bodas en el día del Cordero. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Bien, bueno, primer milagro, el llamado a los discípulos, la elección de los 12, Jesús en Samaria, la mujer samaritana, Juan capítulo 4, encontramos ahí, ¿qué quiere decir? La reconciliación de los pueblos, Samaritanos y judíos no se trataban, la reconciliación de los pueblos, el ministerio, bueno, en Perea y Judea, el juicio, hay un relato muy, pero muy incisivo acerca de lo que fue el juicio, no solamente por cómo fue juzgado el Señor Jesús, sino por cómo rompieron la ley al juzgarlo. Nunca un tribunal judío debía juzgar a un reo en la noche, y a él sí lo juzgaron en la noche. ¡Wow! Entre muchas otras cosas, ¿no? Bueno, la pasión, la muerte, la resurrección y la ascensión. Vamos al último, Hechos de los Apóstoles. ¿Quién es el escritor? Lucas, lo que yo ya les conté. Está fechado a principios del año 63 después de Cristo. ¿Cuál es el tema principal? La formación y extensión de la iglesia. Tenemos en una primera parte todo lo que es la iglesia en Jerusalén y Judea, mandato dado por el Señor Jesús. En la segunda parte vemos que ya van corriéndose a causa de la persecución de Judea a Samaria.
en la tercera parte de Jerusalén a los gentiles. Ahí vamos a encontrar el concilio de Jerusalén, que quiere decir los discípulos que estuvieron con él en el ministerio, que se reunieron para ver si los gentiles tenían derecho. Ahí encontramos a Pedro yendo a la casa de Cornelio, cuenta los milagros que acontecen, etcétera, etcétera, etcétera. En la cuarta parte, bueno, desde Jerusalén hasta lo último de la tierra, cuando vemos a Pablo yendo a Roma para ser juzgado. ¿Cuáles son los grandes eventos que encontramos aquí? Jesús resucitado, la ascensión de Jesús y las promesas del Espíritu Santo, cumplida obviamente, la venida del Espíritu Santo, el primer milagro. ¿Cuál es el primer milagro? Hechos capítulo 3, el cojo de la puerta, en la puerta la hermosa del templo. La disciplina y la persecución, los primeros diáconos, ahí fue la elección de los 7, Esteban, Prócoro y todos los que estaban sirviendo dentro de la iglesia, el martirio de Esteban, la aceptación de los samaritanos en el ministerio, la conversión de Saulo, la aceptación de los gentiles en el evangelio, defensa de Pedro de su ministerio ante los gentiles, Lo vemos predicando en Grecia, lo vemos predicando ya en Filipos, lo vemos predicando a los romanos, o sea, cuando estuvo preso en las primeras etapas. La iglesia de Antioquía, la persecución de Herodes, el arresto y la liberación de Pedro, la muerte de Herodes, los viajes misioneros de Pablo, la defensa de Pablo, el viaje de Pablo a Roma y su estadía. Bien. Hay una diferencia, bueno, esto ahí lo dejo. Quiero que veamos un videíto. Bueno, ahí está, esta era la anteúltima. ¿Qué diferencia hay? Perdón, no es qué diferencia. Esta primera parte que estuvimos nombrando, que son los evangelios hasta el libro de Hechos de los Apóstoles, es lo que llamamos la parte histórica del Nuevo Testamento. Luego vienen las epístolas paulinas y las epístolas generales. Las epístolas paulinas todas tienen raíz en lo que es el apóstol Pablo. Las generales son Santiago, Pedro, Juan, Judas, el hermano del Señor Jesús. Vemos que Hebreos. También algunos ponen a Hebreos, otros no. Hay como hay una peleita entre los teólogos si ponemos a Hebreos o no ponemos a Hebreos. Bueno, el Nuevo Testamento entonces contiene 21 cartas o epístolas. El apóstol Pablo escribió las primeras 13 que están colocadas por orden, desde la más larga, que es Romanos, hasta la más corta, que es Filemón. Chiquitito, ahí lo van a encontrar, pero tiene grandes enseñanzas. Los apóstoles Juan, 3 cartas, Pedro 2, Santiago 1 y Judas una carta que contiene solo un capítulo, no tiene, es solamente una carta muy pequeña pero muy profunda también. También otros escribieron, no se sabe exactamente quién escribió la carta a los hebreos, se siguen ahí, solamente en los cielos el Señor responderá. Algunos dicen que fue Pedro, pero por el perfil de la forma de escribir fue Pablo. Bueno, ahí estamos, el Señor lo sabe. Todas las cartas se escribieron durante la primera década de la historia de la iglesia. Bien, quiero que veamos un videíto. Aquí cortamos, terminamos, nos despedimos de nuestros hermanos que están de manera virtual.